Sean todos bienvenidos. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Verso 13. No te dije el versículo, Rafael. Verso 13. Dice la palabra: nosotros, en cambio, que está hablando el apóstol Pablo, obviamente a la iglesia que está en Tesalónica. Nosotros, en cambio, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes. Esta es una oración apostólica. Hay muchas oraciones apostólicas registradas, pero el propósito de hoy es ver, es comprender, hablando de esta nueva humanidad, el propósito del orar. Y aquí hay un modelo de oración. Siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor. Y el motivo por que Pablo da gracias, dice, porque Dios los escogió como los primeros frutos para ser salvos. Fíjense cómo comienza el apóstol a orar. Y el propósito es porque los escogió, los eligió a ustedes como los primeros frutos para ser salvos, mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad. El verso 14. Para esto Dios los llamó por nuestro evangelio. Cuando Pablo habla acerca de nuestro evangelio, es el evangelio que todos entendemos y el que hemos recibido, ¿sí? No había un evangelio personal. Es el evangelio que entendió Pablo y recibió de Cristo mismo, por revelación. Para esto Dios los llamó por nuestro evangelio. ¿Para qué? Aquí está la finalidad, a fin de que tengan parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Mire qué oración más hermosa. No vemos a Pablo enfocado en otra cosa. Aquí Pablo no está orando otra cosa que no sea, y lo voy a decir más adelante, que no sea lo que ya está consumado, que no sea lo que ya hemos recibido por estar en Cristo. Fíjense que él está orando solamente por eso. No hay una oración personal, no hay un interés personal que no sea que la iglesia en Tesalónica y que nosotros conozcamos lo que ha sucedido, que es un llamamiento, nos escogió para un fin, y ese fin es que ustedes tengan parte, puedan ver que ustedes ahora, como una nueva humanidad, tengan parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El verso 15, así que, hermanos, sigan firmes y manténganse fieles a las enseñanzas. Sigan firmes, manténganse fieles. Manténganse firmes, no negocien esta posición. Esto que ustedes tienen, de lo cual son parte, manténganse firmes en lo que han recibido, que oralmente o por carta hemos transmitido, que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una buena esperanza, que el Señor ahora sí dice, los anime, ahora sí, los fortalezca el corazón, para que tanto en palabra como en obra hagan todo lo que es bueno. Wow. Que el Señor los anime y los fortalezca. Después de un proceso de unos versículos atrás, para que tanto en palabra como en obra hagan todo lo que es bueno. Y Filipenses 3:14 dice, sigo avanzando hacia la meta, para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial. Sigo avanzando mediante su llamamiento celestial, que es en Cristo Jesús. Me llama la atención esto, el llamamiento. Hay muchos versículos que hablan de esto, pero quise traer esto hoy para compartir acerca del llamamiento. Ahora, como lo registra la palabra, yo sé que lo sabe, pero debo decirle que Dios llama a una persona por su gracia, y esa gracia es soberana.
Entendemos que la gracia es un regalo de Dios. El llamamiento es un don, es un regalo que sabemos que aunque ninguno merece, es algo que se generó en la voluntad soberana de Dios. En otras palabras, ninguno de los que estamos acá, de los que nos ven, nadie reúne las condiciones para ser llamado por méritos propios. Otra vez, ninguno de nosotros reúne las condiciones para ser llamados por méritos propios. Entonces, el ser llamados es por la gracia de Dios. Y Pablo entiende esto, Pablo se da cuenta. Esta comprensión de la gracia de Dios, esta comprensión, quiero que me retenga esto, esta comprensión de que hemos sido llamados por su gracia, por su voluntad, es por encima de nuestra debilidad. Es por encima de nuestras debilidades. Amados, y a pesar de que hay debilidades que tenemos todos, a pesar de eso, por su gracia, por el llamamiento que el Señor nos hizo, nada va a impedir que usted y yo podamos cumplir con fidelidad ese llamado. Es bueno convencernos de esto. Nada podrá impedir cumplir fielmente este llamado. Repito, ni nuestras debilidades podrán impedir, porque es una voluntad soberana de Dios. ¿A qué estamos llamados? Estamos llamados para hacer la voluntad de Dios. Este llamado incluye una participación de su vida en nosotros. El llamado es porque Él nos los dio y ahora esa vida en nosotros nos hace participar de este reino, nos hace participar de su vida. Y cuando hablo de participar, no estoy hablando o quedándome solamente con algunos quehaceres. Hemos dicho muchas veces esto. No se trata este llamamiento de quehaceres. Se trata de que hacemos lo que hacemos porque ahora respondemos a un llamado. Porque ahora tú respondes a una vida y esa vida es algo que ya portamos. Hacemos lo que hacemos, no es por nosotros mismos, sino porque lo que nos habita nos hace producir esa fidelidad y ese hacer para su voluntad, para su llamado. Quiero decirle en esta mañana que usted ha sido llamado a su voluntad y a su propósito para no perdernos en esta generación. Esto es interesante, hemos sido llamados para su voluntad, para su propósito, para no perdernos. Tus hijos han sido llamados para no perderse en esta generación. Sobre ellos ya hay una elección, sobre ellos ya hay un llamado, de manera que hoy podemos decir que no se van a extraviar en esta generación. Es bueno recordar que somos llamados a una sola voluntad. Y cuando yo entiendo que estoy llamado a una voluntad que es superior a la mía, este llamado me da descanso, pero este llamado también me produce avance en el reino del Señor. Entender, repito, que somos llamados a una sola voluntad, a su voluntad, debe darnos descanso y avance. De manera que hoy podemos decir que el llamamiento que tú has recibido es exacto y es conforme a la voluntad del Señor. El llamamiento que hemos recibido es exacto y es conforme a la voluntad de Dios. De manera que cuando hablamos de la voluntad de Dios, podemos decir que la voluntad de Dios no se trata de que a ti te vaya bien todos los días. No es fácil decir estas cosas. Y yo sé que no es fácil decir amén a esto porque es duro. Pero el Evangelio, la voluntad de Dios, no se trata de que primero me vaya bien a mí.
primero me debe ir bien a mí, porque yo porto la vida del Señor, porque estoy haciendo, repito, no se trata de quehaceres. Se trata de comprender que somos llamados para producir y hacer lo que Él quiere. Hermano, no le estamos haciendo un favor a Dios cuando venimos aquí. Tú no le estás haciendo un favor a Dios cuando haces lo que haces en la vida congregacional o cuando estás en tu casa donde te desenvuelves. Tú no le estás haciendo un favor a Dios. Es que lo que estamos produciendo, Él lo había determinado y lo que hacemos es por su voluntad. Lo que producimos es su voluntad, es su llamado. No somos nosotros lo que hacemos. Y es bueno dejar claro que el Evangelio, antes de que te vaya bien, se trata de que al propósito y al Evangelio le vaya bien. Que me vaya bien a mí antes de que me vaya bien a mí, que le vaya bien al Evangelio. ¿Por qué? Porque esa es su voluntad. Que el Evangelio progrese, que el Evangelio avance, que el Evangelio sea reproducido, sea multiplicado, que el poder del Evangelio sea transformador en la vida de otros. Esa es su voluntad. Quiero que sepan, Filipenses 1:12, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del Evangelio. Wow. ¿No ves a Pablo aquí hablando de otras cosas, olvidando lo que está viviendo? Terrible lo que está pasando. Pero el mismo Cristo es el mejor modelo y ejemplo, y ese es el modelo a seguir, y todos los apóstoles siguieron eso mismo porque entendieron claramente a qué había sido llamado y a qué iban a ser fieles. Y vemos a Pablo hablando de que las circunstancias que él está afrontando en ese momento que escribe la carta han redundado para el progreso del Evangelio. De tal manera, escuchen lo que dice Pablo, que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Es decir, a pesar de que hoy estoy encarcelado y si mi circunstancia de estar privado de libertad sirve para el avance del Evangelio, está bien. Porque entiende claramente que más que ser librado de un lugar, de una cárcel, de una persecución, es que el Evangelio progrese. Y eso tenemos que entenderlo. Tenemos que entender que se trata de que al Evangelio, a su voluntad, a su propósito, le vaya bien. Repito otra vez, el Evangelio no tiene que ver cómo me están saliendo las cosas en este año. El Evangelio no tiene que ver si tengo cubiertas las necesidades en mi hogar, de cómo estoy en las distintas áreas de la vida, si estoy progresando o no. Repito, sé que esto no es para celebrar, pero debo decir que el Evangelio nunca tuvo que ver con nuestros asuntos personales. Que el Evangelio nunca fue diseñado para encapsularnos en nuestros planes, en nuestras metas temporales. El Evangelio no está diseñado para eso. Repito y reténgame esto, se trata de que a Él le vaya bien. Se trata de que el propósito y el Evangelio le vaya bien, porque ese es el propósito de Dios. ¿Sabe que lo que más daño le ha hecho a la iglesia, al cuerpo de Cristo, lo que más daño nos ha hecho es este hostigamiento y este asedio, este bombardeo continuo de mensajes superficiales que buscan convencernos de que el Evangelio se trata de nosotros? Y no es así. Hemos tenido por años gente referente predicando un evangelio vacío, carente de verdad y de sustento y de fundamento. Por eso hoy muchos frustrados no están. Porque se predicó algo que era como un traje
Esto es lo que te sirve a ti. Y para esto Dios te llamó. Se habló por muchos años todo esto, de que el Evangelio no se trata de su voluntad, sino se trata de mis deseos personales, de mi voluntad, de mis intereses, de lo que a mí me gustaría que me sucediera. Por eso a veces es difícil poder recibir estas cosas, porque por años hemos sido bombardeados, asediados, sitiados por este tipo de evangelio tan vacío, tan reducido. Pero en esta nueva humanidad, nosotros que hemos sido alumbrados, nuestros ojos del corazón, del entendimiento que han sido alumbrados, entendemos que no es por nosotros, ni es para nosotros, sino es por Él y para Él todas las cosas. Este tipo de evangelio ha impedido que las mentes de muchos hijos de Dios hoy no puedan comprender el verdadero propósito de Dios, y peor aún, que no puedan comprender el verdadero llamado que hay para ellos. Y esto ha desgastado el verdadero valor que tiene el llamamiento, nuestro llamamiento. Este tipo de evangelio ha reducido y ha desgastado, ha sido manoseado. Y se le ha querido quitar la efectividad. Pero como esto no es de hombre, sino que es de Dios, el evangelio seguirá progresando por encima de esas cosas, de esas doctrinas de hombre, de esos dogmas. Y al final todos, porque es su voluntad, porque es su llamado, porque es su propósito, todos entrarán en el entendimiento de que se trata de Él principalmente. Y esta nueva humanidad, estos renacidos en Cristo, estos regenerados por la acción del Espíritu Santo, entienden que es así. Y por entender se produce avance en esta dirección. De ser fieles tal cual Pablo lo describe, a pesar de mis circunstancias. Si esto sirve para que el Evangelio avance, está bien. El ser una nueva creación, repito, el ser una nueva humanidad consiste en ser fiel a pesar de que lo que hoy estoy viviendo en mi carne sea desfavorable. Si lo que me está pasando, que puede ser frustrante para algunos, pero si esto que me está sucediendo produce avance principalmente del propósito en mí, amado, bienvenido sea. El verdadero llamamiento es la participación de su vida. El llamado de Dios tiene que ver con caminar, con entender en la plenitud de que Él lo hizo todo. Caminar en la plenitud de que estamos, repito, completos. Y en Él ya hemos recibido todo. El llamamiento y la participación de su vida no tiene que ver con lograr cosas para Dios. Yo hice tal cosa para Dios. Veamos el ejemplo del grupo de Mateo 7. Profetizamos, hicimos, echamos fuera demonios, tantas cosas. Para Dios, para ti, hicimos en tu nombre. El llamamiento no tiene que ver, repito, con lograr cosas para Dios, sino que tiene que ver con lo que Él ya hizo, que tiene que ver con lo que Él ya consumó. Tiene que ver con eso, con lo que ya hizo, con lo que ya consumó. Y el ejemplo de la lectura que hicimos inicialmente, el ejemplo de orar por lo que ya consumó, el orar en nosotros es obrar de acuerdo a lo que Él ya hizo. Nuestro orar tiene que cambiar, porque en esta humanidad hasta nuestra manera de orar es cambiada por la acción del Señor, por la acción de su vida. Por esta razón yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes, los no judíos,
me arrodillo en oración. Efesios 3:1. Y aquí hay algo interesante del orar en esta nueva humanidad, del saber orar. Ahora, la pregunta es, él dice, me arrodillo en oración. Yo no sé si se preguntó, ¿cuál es la causa que hace orar a Pablo? Me arrodillo en oración, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes los no judíos, nosotros los gentiles. Me arrodillo en oración. Ahora, ¿cuál es la causa que le hace orar? La causa que le hace orar a Pablo es que él vio la división en ese tiempo entre naciones, la división entre los hombres, entre los judíos y los no judíos, la división tan marcada que él vio, la división dentro de la vida interior de cada persona. El designio de Dios es que todos los elementos se reúnan en Cristo Jesús. Y él está viendo claro, muy marcada esta diferencia entre, repito, los judíos y los no judíos. Me arrodillo ante el Padre. Por esta causa ora Pablo, para que cesen las divisiones, para que todos entiendan que forman parte de un solo propósito. Me arrodillo ante el Padre no quiere decir solamente, literalmente, me arrodillo. No. Lo que Pablo está diciendo es, me postro ante el Padre, porque literalmente se postraban ante el Padre. La postura normal para orar entre los judíos era de pie, con los brazos extendidos y las palmas de las manos hacia arriba. Esa era la forma de orar de los judíos. La oración de Pablo es tan intensa que él se postra en una sola agonía, en una súplica. Él se postra para orar por lo que ya había sido consumado, para que la iglesia de ese tiempo pudiera verlo. Por esta razón me arrodillo, en el verso 14 del mismo capítulo de Efesios 3, delante del Padre. Y aquí especifica las razones por las cuales él ora. De quien recibe todo nombre de toda familia en el cielo y en la tierra, le pido que por medio del Espíritu Santo y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca. Pide Pablo, se postra Pablo, ora por la iglesia de ese momento, para que mediante las riquezas consumadas, impartidas en las vidas de aquellos, los fortalezca, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender. La oración es para que ustedes puedan comprender junto a todos los creyentes, judíos, gentiles, junto a todos, cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Qué tremenda oración. ¿Qué estamos orando nosotros? Es para reflexionar, claro. Pablo está orando por lo que ya se consumó, por lo que el Señor ya tiene y le ha dado a la iglesia. Pero él ora para que la iglesia lo vea claramente. En fin, oro para que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. ¡Qué tremendo! Orar para que eso podamos entenderlo, que en su plenitud ya está viviendo en nosotros. Por eso no oramos de acuerdo a lo que se me viene a la cabeza, a mi imaginación, sino que andamos de acuerdo y oramos a lo que el Señor ya nos dio.
O deberíamos orar así. No estoy diciendo que usted no ore por alguna situación, está bien hacerlo. Pero mi enfoque principal será orar, Señor, quiero obrar, andar, conocer más todo lo que ya tú me has dado. Eso produce avance, eso produce fidelidad al llamado, al propósito. Oramos para ser afirmados en esta nueva realidad en la que estamos. Yo sé que todos los días vamos a tener situaciones. Nos va a pasar. De cualquier índole. Pero en palabras de Jesús en Mateo 6, hablando Jesús dijo que el Padre que está en el cielo nos conoce y que Él, así como le provee a las aves del cielo y así como viste a los lirios del campo, ¿cuánto más lo hará con nosotros? Que tenemos un Padre que nos conoce tanto que desde antes de la fundación del mundo ya nos conocía, que Él sabe lo que va a pasar mañana o en esta semana que vamos a iniciar. Y que Él sabe que probablemente estarás un poco agitado y preocupado por situaciones no resueltas esta semana, por necesidades, qué sé yo. Hermanos, ¿cuál es la confianza? Tenemos un Padre en el cielo que sabe, que conoce lo que necesitamos. Es lo que dice Jesús. Y el Señor les proveerá y el Señor les dará. Porque hay un Padre que conoce nuestra vida, que nada sorprende al Señor, que está todo planificado. Tu vida está en sus manos. Ahora, si entendiéramos y pudiéramos convencernos aún más de eso, solamente nos quedaría darle gracias a Dios por lo que Él ya hizo, por lo que hizo ya. A lo mejor no lo estamos viendo, pero agradecemos por lo que Él hizo. Necesidades van y vienen, temporal. Pero como Él lo dijo en 2 Corintios 4, no mirando las cosas que se ven, sino ¿cuáles? Las que no se ven. ¿Por qué? Porque las que no se ven son y permanecen para siempre, mientras que las que se ven son temporales. Hoy estaremos mal, quizás regular esta semana, no sé, este año. Pero lo que está diciendo Pablo, vean que mucho más que el aquí y el ahora que nos acontece es su propósito, es su plan, es obrar de acuerdo a eso. Para avanzar en esta nueva humanidad, el llamado tiene que ver con una vida que hoy opera en nuestro interior. Eso tenemos que repasarlo, recordarlo todos los días. Esto es una verdad absoluta. Esta vida opera en nosotros hoy, en nuestro interior. Si queremos fluir, si quieres fluir en esa vida que está dentro de ti, tiene un costo. Ese costo es tu propia vida. Si queremos fluir en esto, que ya está, nos costará nuestra propia vida. Y habrá siempre un constante llamamiento. ¿Cuál es? Recorrer el camino de la cruz. No hay otra manera de morir a nosotros para ver claramente y obrar de acuerdo al llamado y el propósito. En cuanto a mí, Gálatas 6:14, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo no está diciendo otra cosa que véanme a mí, prisiones, persecuciones, naufragios, por la causa del Señor. No, hermanos. Él sabe que todo eso era necesario por causa del llamado.
En cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa. Jamás se me ocurra jactarme de la revelación que tengo y de la convicción y la fe del Evangelio al servir al propósito. Que no se me ocurra jamás por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Entendió claramente que transitar el camino de la cruz es lo que tenemos que hacer todos los días. El mundo ha sido crucificado para mí. El mundo, las preocupaciones, el tengo hambre, el estoy saciado, el tener abundancia, el tener poco, el estar preso un día o unos años, después salir, volver a prisiones. El mundo ha sido crucificado para mí. Y yo para el mundo. Si queremos expresar esta vida, no hay vida sin cruz. Quiero recordarle que usted es el instrumento de Dios para la expresión de su gracia. Por eso fluir en lo que ya tenemos nos va a costar nosotros, nuestro yo. Nuestro llamamiento, para agregar un poco más, es salir de esta vieja creación y entrar en una nueva humanidad. Todos los días. Y esta realidad del llamado es Dios obrando vez tras vez en cada uno de nosotros. El no ver esto nos llevará a vivir nuestra propia voluntad y el desconocer la de Dios. Y esto sí es una tragedia. Vivir nosotros para nosotros mismos y no para el propósito. El llamado es la conformación a la imagen de Cristo. No es lo que hacemos. El llamado es ser conformados a la imagen de Cristo. No está en lo que hacemos. Todos los días buscamos ser, el que está gobernado por el Señor, todos los días buscará ser su expresión. El que está gobernado por el Espíritu, aun cuando sabe que falló, es querer ser la expresión de Cristo. El querer ser conformado es llevado a esta estatura, a esta medida que es posible, que es Cristo en nosotros. Fallamos, sí, pero habrá una necesidad imperante en nosotros, en nuestro interior, de arrepentirnos, de no abortar el propósito, de no salirnos ni negociar esta posición que tenemos. Quiero que sepa que el desafío más grande que tenemos es que Cristo también sea formado en otros. Más cercanamente, el desafío es que Cristo sea formado en tus hijos, en tu casa. No puedes renunciar a eso. Tienes que formar a Cristo en tu administración, tu casa, tu familia. Formar a Cristo en tu mujer, en tu esposo. Y obviamente esto después se extiende a los demás. Toda realidad temporal que estemos viviendo permanecerá siempre sujeta a lo eterno, a esta causa, a su voluntad, a esta vida que portamos, porque esta vida es indestructible. Amados, entender que lo que somos y lo que hacemos es por el propósito de Dios nos va a liberar de salir de ciertos conceptos e ideas que tenemos. Si lo que yo hago para Dios es producto de mi esfuerzo, eso no es de Dios. Hay gente esforzándose, viviendo
con cargas de querer alcanzar o agradar a Dios. Si bien es cierto, esto no es por obras, es que producimos las obras de lo que está dentro de nosotros. Esas son las obras buenas en las que andamos. Esas son las obras buenas que expresamos. Esto no se trata de abstenerse o de reprimir cosas, sentimientos y deseos. No. No se trata de algo de nosotros, se trata de su propósito en nosotros. Se trata de hacer y producir lo que está en nosotros. La naturaleza que está en cada uno o en cada persona, eso produce frutos. Por eso el mentiroso siempre vivirá atado a eso. Por eso el vicioso siempre vivirá produciendo eso, porque es lo que lo gobierna todos los días. Y aunque quiera la persona reprimir, no voy a fumar, no voy a hacer esto, no voy a practicar tal vicio, aunque lo haga y aunque reprima eso, hermanos, esa naturaleza está tan enquistada que dominará la fuerza de voluntad y quebrará eso y volverá a caer la persona. Repito, no se trata de hacer algo, se trata de producir el fruto de lo que está en nosotros. Y si lo que está en nosotros ya nos habita, nos gobierna, todo lo que usted haga sin esfuerzo será producir la obra que Dios quiere. El llamado en nosotros nos hará producir todo esto. Nos hará producir su obra. Nos hará producir lo que Él espera. Y cuando mencionábamos acerca de la oración, en todas las oraciones apostólicas de todos los apóstoles, no se pide otra cosa sino de conocer, de abundar, de avanzar, de estar firmes, de entender a qué hemos sido llamados. No hay una oración en particular. Pablo no oraba para que sea librado de tal o cual cosa. Usted va a pasar por situaciones. Vamos a atravesar situaciones indeseables, no planificadas. Pero eso no es lo importante. Lo importante es cómo estoy por dentro cuando esté viviendo eso. ¿Será que voy a ser capaz de decir como Pablo, aunque estoy viviendo circunstancias desfavorables, estoy parafraseando, aunque estoy en prisiones y mis prisiones sirven para el progreso y el avance del Evangelio, está bien? Qué difícil es, a lo mejor para algunos, el poder llegar a esta determinación. No es fácil, claro está, no es fácil. Pero como no se trata de nuestra fuerza ni es de nosotros, sino de Cristo en nosotros, hermanos, todo será más llevadero. Todo lo puede. Filipenses 4:13 nos enseña: todo lo puedo en mi fuerza. Todo lo puedo en mi sabiduría y la experiencia de la vida y las cicatrices que me hizo la vida y las expresiones. No. Todo lo puedo ¿en qué? En lo que me habita, en lo que porto, en Cristo. Porque de Él es la fortaleza, no es de lo que sé. No es de las veces que leí la Biblia o de las cantidades de versículos, que es bueno, que no desechamos eso. Es bueno. Pero todo esto está en Cristo. Y cuando sé que está en Cristo, eso siempre me fortalece. Póngase de pie, por favor. En esta nueva humanidad, como lo dije el domingo, ya salimos de un concepto individualista y personalista. Que no se trata de mí, de que Dios resuelva primero lo mío,
sino que se trata de, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo me comporto? Se trata de reflexionar, sé cómo comportarme, cualquiera sea mi situación. Sé cómo vivir en abundancia. Sé cómo conducirme y vivir cuando estoy en escasez. Por todo y en todo he sido enseñado. Por todo y en todo he sido enseñado. Y ahí remata. Todo lo puedo en Cristo. Porque Él es mi fuerza. Porque Él es mi fortaleza. Pido al Señor hoy que ese llamamiento con que hemos sido marcados ya produzca mayor compromiso con Él, con su propósito, con su reino, con su vida en nosotros. Que haya mayor compromiso con eso, no con un lugar, no con la congregación, principalmente con eso que recibimos, con lo que portamos. Y obviamente eso repercutirá en nuestra manera de orar, de congregar, de comunión con el Señor, pero que haya ese compromiso con lo que el Señor nos ha dado por gracia, por voluntad eterna. Señor, te alabamos en esta mañana, te exaltamos. Agradecemos, Señor, esta medida de luz, de palabra. Gracias, porque tú eres fiel, bueno, maravilloso.